Se conmemora un aniversario más del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre, día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la célebre Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un documento muy importante que en su momento proclamó los derechos universales e inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, con independencia de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. No sé si en esta conmemoración podamos celebrar, y es que esta visión sobre los derechos humanos con carácter universal ha sufrido un importante deterioro desde mediados del siglo pasado. Esto se debe a que la noción de dignidad humana se ha ido degradando a una idea de voluntad individual, con la consecuencia de la desnaturalización de los derechos, hasta el punto que actualmente diversas negaciones de la naturaleza humana y de sus exigencias se encomian como una liberación y un progreso. Los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenían muy clara la igualdad de los seres humanos derivada de una idéntica dignidad como cualidad intrínseca a nuestra naturaleza. Basta con leer el comienzo del célebre documento para confirmarlo, pues desde el preámbulo proclama que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de una dignidad intrínseca y como consecuencia de esto de unos derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, para seguir señalando en el artículo primero que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y por lo mismo debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Les decía que esta concepción de la dignidad y de los derechos se ha ido desdibujando y me parece que esto obedece a la influencia creciente de distintas ideologías que se han ido introduciendo en el derecho positivo de muchos países y en la jurisprudencia de tribunales, tanto nacionales como internacionales. Abandonando la idea de la objetividad y obligatoriedad universal de los derechos, sustentadas en una dignidad inherente y exigente, estas ideologías se sustentan en teorías marcadamente relativistas, a partir de las cuales los derechos son llevados a la deriva. En contraste con la idea de tutela incondicionada del ser humano que marcó la Declaración Universal, ya no se reconoce nada como definitivo, lo que deja inerme al ser humano con una única medida absoluta, a la vez que totalmente voluble, que es el propio yo y mis apetencias. Lejos estamos de las aspiraciones de los redactores de la Declaración que defendían el deber de la fraternidad universal derivado de la conciencia de pertenecer al mismo género humano. Cada vez más los derechos han ido perdiendo no solo objetividad, sino también su dimensión social para entenderse desde una postura exclusivamente individualista. Esta expansión del poder de los individuos sustentado en la voluntad individual, en una noción de autonomía absoluta, ha ido asumiendo la forma de un sinnúmero de nuevos derechos que no son propiamente tales, sino simplemente deseos sin sustento objetivo. Y no todo deseo puede ser un derecho. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la humanidad había conseguido la titánica tarea de ponerse de acuerdo en una ética mínima. Se tenía meridianamente claro que los derechos humanos no pueden basarse únicamente en criterios de orden utilitarista y por lo mismo no puede concebirse el bien común como el resultado de la suma de intereses particulares. Había acuerdo con la idea de que los seres humanos entramos en contacto personal unos con otros y en comunidad realizamos nuestra subjetividad a la vez que aportamos el don de nuestro propio yo a los demás. Conforme esta concepción de la dignidad humana, encontrarse con otra persona implica descubrir que en ella hay un algo, o mejor dicho, un alguien con un valor inconmensurable que debo respetar. Lamentablemente, al diluirse la noción de derechos humanos, no hemos sido capaces de escapar de los excesos del individualismo. Muchas prácticas ampliamente prohibidas en la posguerra ahora se les considera en muchos lugares derechos e incluso su crítica resulta algo prohibido. En no pocas ocasiones, los derechos humanos se han convertido en meros instrumentos para la realización de caprichos de algunas minorías activas, con el consecuente desprecio de la autonomía de la naturaleza humana que la Declaración señala, poniendo como base la dignidad inherente y los derechos iguales e inalienables. La legitimidad de los actos ha ido perdiendo límites objetivos, pasándose a fundamentar todo en la voluntad de quien lo realiza, donde el nihilismo ha ocupado el lugar de cualquier bien humano objetivo.
El problema es que esta desnaturalización de los derechos se produce en perjuicio de los más débiles, de los que tienen menos recursos, pues en un contexto relativista, donde no hay legitimidad objetiva, no impera la tolerancia, sino la ley del más fuerte, destruyéndose esa red de contención derivada de una igual dignidad con carácter universal. Debemos apostar nuevamente por una ética compartida y unos valores comunes como meta posible de la razón que ordena los medios hacia un fin común. Se puede llegar a la verdad sobre la dignidad del ser humano, aunque naturalmente no se trate de algo empírico, pero para eso hace falta un clima de pluralismo abierto a la verdad de las cosas y del ser humano, que mediante el diálogo constructivo permita ampliar los límites de la propia comprensión. La sociedad actual necesita redescubrir su verdad más fundamental para poder superar las crisis que estamos viviendo desde hace años. La dignidad humana, el respeto incondicional y absoluto por los derechos humanos de cada persona, que es única e irrepetible. Sin esta base, algunos seguirán instrumentalizando a otros para sus propios fines y muchos seres humanos seguirán siendo usados en lugar de respetados. Me parece que hemos de volver a aprender a mirar el sufrimiento ajeno y asumirlo como propio. Aprender a vivir en un clima de fraternidad, consecuencia de redescubrir el valor inconmensurable de cada persona. Muchas gracias.